Muy buenas. Ahora que ha muerto el Papa Francisco, en todos los medios de comunicación es muy frecuente encontrarse tertulias acerca de cuál será el próximo Papa. Estos son los cardenales papables, serán de izquierda, serán de derecha, serán progresistas, serán conservadores, tradicionalistas, etcétera, etcétera, ¿no? Que son criterios todos pues muy mundanos, muy no ajenos a la Iglesia, porque la Iglesia camina en la historia, ¿no? en las circunstancias concretas, pero no son lo definitivo o no debieran ser lo definitivo, los criterios definitivos a la hora de elegir al sumo pontífice. Voy a leer algunos números del catecismo que se refieren al sumo pontífice, en concreto dos. En el catecismo de la Iglesia, el 882, 882 y 891. 891. Porque, bueno, digo así los números por si luego alguno de vosotros quiere leer los demás números. Y también en estos números que voy a leer se refiere a un documento de la Iglesia muy importante, una constitución dogmática del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, por si alguno también lo quiere consultar, porque lo tenga en casa o porque lo va a buscar por internet, porque hoy es muy fácil encontrar toda la documentación de la Madre Iglesia. Bien, en primer lugar diremos que el número 882, que refiere a lo que es el sumo pontífice, está incluido bajo un epígrafe del catecismo llamado el colegio episcopal y su cabeza el Papa. El colegio episcopal y su cabeza el Papa. Dice el sumo pontífice, obispo de Roma, ¿no? Porque el Papa es el Papa porque es obispo de Roma, ¿no? Él es un obispo de la sede de Roma, ¿no? Y por ser obispo de Roma tiene como este ser sumo pontífice. Les dice, el sumo pontífice, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio, es, definición de qué es el Papa, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. Es decir, una de las cosas que hay que pedir para este Papa, para todos los papas, para este Papa que vamos a elegir, es que sea fundamento perpetuo y visible de unidad. Es decir, lo importante no es si es de este país, si es de este otro, si es de tal, si es de cual, si no sé qué, sino que sea fundamento perpetuo y visible de unidad, porque es lo que hace a la Iglesia ser Iglesia, a todos nos reúne, ¿no? Dice, el pontífice romano en efecto tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad. Entonces, ¿qué es el Papa? Es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad para el colegio episcopal y para el resto de los fieles, ¿no? Asegura la comunión. Claro, la comunión en una fe, en unas costumbres, ¿no? en lo que hace a la Iglesia ser Iglesia. Entonces, hay otro número que voy a leer, que es el 891, que se incluye dentro de una de las misiones que tienen los obispos, ¿no? Porque hemos dicho que bajo el epígrafe el colegio episcopal y su cabeza el Papa
están todos estos números. El primero que he leído, el 882, que define en concreto lo que es el sumo pontífice, y todos los demás, que si queréis los podéis leer después. Y entonces, misión de los obispos, de todos, también del romano pontífice, que es el obispo de Roma, son la misión de enseñar, la misión de santificar, la misión de gobernar. Pues la misión de gobernar la Iglesia como Dios quiere, pues esta congregación sí, pues ahora hago esta, pues ahora el banco, voy a hacer que sea transparente el Banco Vaticano, etcétera, etcétera. Estoy poniendo ejemplos. La de santificar es asegurar los sacramentos de la Iglesia, los sacramentales, ¿no? La Eucaristía, la confesión, etcétera, etcétera. Y la misión de enseñar. ¿De enseñar el qué? La revelación. Entonces, dice los obispos, número 888. Voy a leer primero del 888 al 890 y luego el 891, que culmina con el papel concreto que tiene el sumo pontífice, por ser obispo de Roma, sumo pontífice en este aspecto de la misión de enseñar. 888. Los obispos, con los presbíteros, sus colaboradores, tienen como primer deber, o sea, el primer deber no es si va a caer bien en la prensa o no, si va a haber muchos seguidores de Twitter en la cuenta del Papa, si va a caer bien a los gobiernos, si va a ser más soso o menos soso, si va a hablar súper bien o no, si sus homilías nos van a gustar o no. Ojalá que sí, todo esto, pero no es el criterio fundamental. Dice, tienen por primer deber el anunciar a todos el Evangelio de Dios según la orden del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, y el Catecismo remite al Evangelio de Marcos 16:15. Son los heraldos del Evangelio que llevan nuevos discípulos a Cristo. O sea, la cosa es hacer que la gente crea en Cristo. Tienen esa misión, son heraldos del Evangelio. Son también los maestros auténticos por estar dotados de la autoridad de Cristo. Tienen una autoridad para hacer auténtica su enseñanza. Auténtica significa no que sea muy peculiar suya, es justo lo contrario, sino auténtica, es decir, que sea verdadera, que lleve el marchamo, el sello de veracidad de la Iglesia. Y dice, ¿cómo hacemos eso? Dice el 889, para mantener a la Iglesia en la pureza de la fe transmitida por los apóstoles, Cristo, que es la verdad, quiso conferir a su Iglesia una participación en su propia infalibilidad. Y entonces, pues habla aquí por medio del sentido sobrenatural de la fe, el pueblo de Dios se une indefectiblemente a la fe, bajo la guía del magisterio vivo de la Iglesia, es decir, el magisterio vivo está vivo porque se hace hoy, se intenta no vender a la ideología del momento, sino que se entienda aplicar a la historia, cultura del momento. Lo de siempre, pero de manera nueva para que las nuevas generaciones que tenemos una situación concreta podamos vivir el Evangelio de toda la vida. Entonces, dice, para mantener a la Iglesia en la pureza de la fe transmitida por los apóstoles. Esta pureza de la fe nos la transmiten los apóstoles. Sus sucesores, los sucesores de los apóstoles son los obispos, y estos obispos pues son los que garantizan el magisterio de la Iglesia, ¿no?
El número 890 dice: la misión del magisterio está ligada al carácter definitivo de la alianza instaurada por Dios en Cristo con su pueblo. Definitivo es definitivo, inamovible. Es una alianza que ya ha sucedido, ¿no? Con unas características concretas, está definida, ¿no? Debe protegerlo de las desviaciones. Esto es lo que pretende el magisterio de la Iglesia: conservar la pureza de la fe, protegerlo de las desviaciones y de los fallos, ¿eh? No es una organización oscurantista que intente ahí no mover nada, ¿no? Simplemente intenta garantizar lo que los apóstoles nos transmitieron, que dice el catecismo, la pureza de la fe, y garantizarle la posibilidad objetiva de profesar sin error la fe auténtica al pueblo de Dios, ¿no? A nosotros este magisterio nos asegura que tenemos la posibilidad, otra cosa es que queramos o no, pero oye, tenemos la posibilidad objetiva de profesar sin error la fe auténtica, ¿no? Y ahí descansamos. El oficio pastoral del magisterio, ¿no? Porque conservar el magisterio es un oficio pastoral muy importante de los obispos y de sus colaboradores, los presbíteros. Dice: el oficio pastoral del magisterio está dirigido así a velar, ¿no? Como un pastor vela al rebaño, a velar para que el pueblo de Dios permanezca en la verdad que libera. Oye, esto es muy importante, porque si no permanece en la verdad que libera, no es liberado, y entonces el Evangelio pues no vale para nada. Para cumplir este servicio, que es un servicio al pueblo de Dios, a nosotros, Cristo ha dotado a los pastores con el carisma de infalibilidad en materia de fe y costumbres, de fe y costumbres, de fe y moral, de fe y costumbres, no de otras cosas, opiniones acerca de política, etcétera, etcétera, de fe y costumbres. El ejercicio de este carisma puede revestir varias modalidades, y va a dar varias modalidades de esta infalibilidad. El número 891 es el que refiere a la infalibilidad papal propia del sumo pontífice, que es el número, el 891, que os quería leer junto con el primero que ya os he leído, el 882. El romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No siempre, sino cuando, como pastor y maestro supremo de todos los fieles, que confirmen la fe a sus hermanos, como Jesucristo le dijo a San Pedro, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo episcopal, que es lo que hemos estado diciendo, cuando ejerce el magisterio supremo con el sucesor de Pedro, sobre todo en un concilio ecuménico. Y el número sigue. Entonces, esto nos asegura que sigue. Cuando la Iglesia propone por medio de su magisterio supremo que algo se debe aceptar como revelado por Dios, esto es que es muy importante para ser creído, y como enseñanza de Cristo, hay que aceptar sus definiciones con la obediencia de la fe. Esta infalibilidad abarca todo el depósito de la revelación divina. Entonces, esto es muy bonito, porque al final todo lo que hemos leído consiste en que la función de enseñar que tienen los obispos y como tal también el sumo pontífice, que además cuenta con la infalibilidad papal, para asegurarnos la verdad de la revelación,
porque nosotros no creemos lo que nos hemos inventado, sino que creemos en lo que Dios mismo ha revelado. Los apóstoles han recibido de Dios y han transmitido, y sus sucesores, los obispos, cuya cabeza es el Papa, el obispo de Roma, nos custodian asegurando que se mantiene inalterado, puro, precioso, tal como Dios lo ha querido revelar a través de las generaciones por medio del magisterio de la Iglesia. Este es el motivo por el cual uno de los requisitos que se suele pedir a los obispos, o así figura, ¿no?, en las normas de la Iglesia, es que los obispos sean al menos licenciados en algunas materias teológicas por la importancia que tiene esta misión de enseñar. Pero bueno, más allá de esto, lo que interesa es que los obispos y por tanto el Papa, obispo de Roma, sea principio y fundamento de unidad visible, perpetuo, y que nos asegure las misiones que tiene un obispo, que son la de enseñar, la de santificar y la de gobernar. Así que esto es lo que debemos pedir al Espíritu Santo para que llene de gracia, suscite la libertad del Espíritu en los cardenales electores del cónclave.